Hola, ¿cómo vamos? Bueno, pues aquí me tenéis un día más, no para de llover, mira, costumbrismo, ¿eh? Aquí lo tenemos, que vamos a hablar de eso, el tendedero, porque no puedo tender. Hoy ni me he puesto en el sitio donde se supone que hay más luz, porque no hay más luz. Está el clima horrible. Bueno, pues vamos a hacer por fin una clase por internet. Lo que habíamos hecho con Antígona era un club de lectura. Y bueno, pero se va a parecer mucho, ¿eh? Porque yo tampoco tengo tantos registros, soy bastante parecido. ¿Y qué vamos a hacer de literatura en este tema? En el tema que hemos entrado después de la Semana Santa. Pues lo que vamos a trabajar es un movimiento que se llama el realismo. Habíamos estado trabajando el romanticismo, lo hemos hecho extensamente, la verdad. Si hay algo bueno en este confinamiento es que podemos ver más autores y leer más textos, lo cual creo que es lo más interesante de esta asignatura. En esa parte, o al menos en esa parte estoy contento. Y entonces vamos a ver el realismo, que es el movimiento que vino después del romanticismo. Si recordáis, más o menos establecimos que el romanticismo se produjo en la primera mitad del siglo XIX. ¿Vale? Por cierto, si en algún momento tengo que parar, porque a la vez estoy haciendo el mismo chat que os hago a vosotros, lo estoy haciendo con bachillerato. Ahora mismo no hay nadie, por eso he empezado ya para adelantar, pero por si acaso. Bueno, pues el caso, vimos que el romanticismo se desarrolló principalmente en la primera mitad, solemos decir así de manera general, del siglo XIX. La primera mitad del XIX, romanticismo. ¿Qué ocurre en la segunda mitad? Sobre todo a partir de 1870, un poquito más tarde, ¿eh? No es exacto. Pues que se desarrolla una tendencia literaria nueva. Lo hemos visto muchas veces, que esto se produce muy seguido. Si recordáis, en el 18 se llevaba el orden y la regla, con la ilustración llega el romanticismo, que no tiene ganas de reglas, que quiere el sentimiento, que quiere la libertad, como una reacción, ¿no? Bueno, pues frente al romanticismo va a haber una reacción, otro tipo de movimiento reactivo a eso. Bueno, eso ya lo veréis cuando veáis Hegel, pero en fin. El caso que tenemos un movimiento del realismo, que lo que va a pretender va a ser cambiar o hacer cosas diferentes a lo que hacía el romanticismo, y es lo que vamos a ver, ¿vale? Ya por el nombre realismo nos dice que más que fantasía, imaginación, etcétera, etcétera, vamos a ir a lo real. Ya veremos qué será eso, ¿de acuerdo? Un momento que limpio la gafa. Bien, ¿qué vamos a ver en esta primera clase? Porque le vamos a dedicar varios vídeos. Pues vamos a ver, en primer lugar, el contexto histórico más o menos, donde estamos, ¿vale? Y luego, las fases que identificamos en el realismo en España, porque tenemos como tres fases. Ya sabéis que esto siempre es una clasificación que hacemos nosotros para que sea más sencillo, ¿eh? Pero bueno, nadie se levanta un día y, uy, ya estoy en la tercera fase. No, ¿eh? Y por último, vamos a ver, como no quiero meter tanta cosa en una sola clase, vamos a ver lo que serían los géneros, comillas, 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 menores del realismo, lo que menos se cultiva o lo que tiene menos relevancia, que son la poesía. Sí, es una pena, sabéis que me encanta, pero el realismo no es tan poético como el romanticismo, y el teatro, que sí que se ve muchísimo. Sabéis que España está en la guerra civil, lo voy a decir siempre. Se decía que España estaba enferma de teatro, la gente iba muchísimo al teatro, ¿eh? Pero el teatro que se hizo en esa época no ha tenido la repercusión posterior que han tenido otras épocas, ¿eh? Fijaos que en el romanticismo, por ejemplo, todo lo que vimos de óperas, etcétera, etcétera, ha perdurado hasta nosotros. En cambio, del realismo, las obras realistas muy pocas veces se siguen representando hoy. ¿Cuál es el género mayor, el más utilizado en el realismo? La novela. La novela en toda Europa, porque el realismo es un movimiento europeo, como el romanticismo, va a ser el género absoluto y va a ser la consagración de la novela. Hasta el realismo, la poesía era el género seguramente más importante en cantidad, en pretensión, en consideración. A partir del realismo, la novela va a ocupar el lugar que tiene todavía hoy día. Nosotros somos hijos del realismo en lo que corresponde a la novela, a la importancia de la novela como género literario, ¿vale? Y luego veremos, y esto lo vamos a ver hoy junto con la poesía y el teatro, vamos a ver un poquito del ensayo que ya empezamos a ver con el 18, en una figura muy importante que también nos llega hasta hoy, que de hecho ayer o antes de ayer había un documental en la 2, mira allí porque tengo la tele, había un documental en la 2 sobre este señor, a ver si puedo rescatar algún trocito, ¿vale? Bueno, entonces, si queremos seguir el libro, ¿vale? Que lo tengo aquí delante, libro de texto, ¿vale?
tenemos que irnos a la página 70, el realismo, ¿vale? El realismo. Bueno, si recordáis, con el romanticismo nos quedamos con el tema de Fernando VII, en la parte del contexto histórico, nos quedamos con la invasión de los franceses a la península, la guerra de independencia, que se llama las Cortes de Cádiz, que se hace la primera constitución, la famosa PEPA de 1812, y la vuelta de Fernando VII, del absolutismo. Bueno, pues la segunda mitad del siglo XIX en España, ¿por qué va a estar marcada? Por, primero, bueno, Fernando VII, ¿de acuerdo? Y le sucede su hija, Isabel II. Isabel II, bueno, establece un sistema político donde se enfrentan liberales y conservadores, ¿vale? Pero sus desavenencias hacen que finalmente haya un golpe de Estado y finalmente Isabel II tenga que huir y se proclama la Primera República, ¿vale? Bueno, antes de eso me parece que es un segundo, porque ahora ya voy a mezclar cositas. Un segundito, no me acuerdo si fue antes de la Primera República. Sí, justo antes de la Primera República, perdonad, que a veces se van los datos, tuvimos un reinado muy breve de un rey de origen italiano, familia también de los Borbones, que es Amadeo de Saboya, ¿vale? Pero no funcionó su reinado, entonces ya se establece la Primera República. La Primera República fue muy cortita, ¿de acuerdo? Fue de 1873 a 1874, solo dura un año. Y entonces, bueno, de nuevo hay un movimiento político y comienza un movimiento importantísimo en esta época, que es la Restauración. ¿Qué conocemos por restauración? La vuelta de los Borbones al trono, es decir, la vuelta de la monarquía. Pero no vuelve Isabel II, ¿de acuerdo? Sino que Isabel II cede los derechos, bueno, que quien gobierna después de Isabel II, ya había muerto, perdón. Después de Isabel II va a volver su hijo, que se proclama Alfonso XII. Alfonso XII fue un rey muy popular, muy querido, casado con María de las Mercedes, etcétera, etcétera. Pero, en fin, lo que ocurrió fue que murió esta reina, se casó de nuevo con la reina María Cristina y estando la reina embarazada, el rey muere. Hay una cancioncilla por ahí que dice ¿dónde vas, Alfonso XII? Y a lo mejor os suena, por eso lo digo. Bueno, el caso es que la reina Cristina se queda embarazada del rey, de un hijo póstumo. Y mientras está embarazada, asume la regencia, que durará hasta que su hijo, el futuro Alfonso XIII, sea un poquito más mayor, ya en 1902. Ya estaremos en el siglo XX. Pero bueno, ese sería el contexto. ¿Por qué os comento el contexto así más o menos extensamente? Porque ya veremos que el realismo se comenta mucho la realidad social y política que existe en el país. Y por tanto, conceptos como la restauración los necesitáis para poder entender algunos puntos, ¿vale? Igualmente, como aquí casi no se explica, yo seguramente añadiré un librito de estos de apuntes indicando algunas de estas cosas, ¿vale? Bueno, ¿qué más? Eso sería un poco el contexto político. En el contexto social, ¿qué está pasando? Bueno, pues sabéis que todos los temas decimos que hablamos del auge de la burguesía. La burguesía lleva en auge desde la Edad Media, siempre se va consolidando. Bueno, pues el final del siglo XIX será la consolidación absoluta. Ya es cuando la burguesía se convertirá en la clase social más influyente y donde el foco de atención principal de la sociedad se irá directamente a la ciudad. La ciudad se convierte en el punto central de la sociedad, que duraba hasta hoy día. Todo eso forma parte de un contexto europeo, eso está pasando en toda Europa porque ya se han producido la revolución industrial, ¿vale? Se ha producido la revolución industrial y lo que se llama las revoluciones burguesas, ¿no? Llegada de los burgueses al poder. ¿Qué
¿qué está pasando en Europa y que afecta, bueno, en el mundo en realidad, pero Europa sería el centro de este asunto, que afecta a toda la sociedad y toda la humanidad? Pues en primer lugar tenéis aquí un cuadradito que pone saber más, una nueva mentalidad. Veréis que la ciencia está desarrollando algunas de las principales teorías que siguen vigentes hoy día respecto al origen de los seres humanos, al origen del mundo y al funcionamiento de la realidad. Entonces, en este momento es cuando Mendel, no sé si os suenan, lo que es antes de Mendel, había descubierto ya las leyes de herencia genética. Él lo que hacía era combinar guisantes, pues un guisante más gordito con un guisante más verde me da, al combinarlo, al plantarlos juntos con esquejes, me da un guisante gordito y verde a la vez. Va descubriendo que existe, pero esto ya llegará al culmen con Darwin. Darwin publicará El origen de las especies, y con él se desarrollará toda la teoría de la evolución que tenemos hoy día. Darwin fue súper criticado en su época, se hicieron muchas caricaturas de él, había gente que aparecerá por ahí por novelas, ya veréis, es un personaje muy leído, muy criticado, muy adorado y que puso al ser humano en el sitio que estaba. Es fruto de la evolución como todos los seres vivos. Bueno, y luego dentro de lo que sería la ciencia y la filosofía incluso, tendremos que dominan dos tendencias muy importantes, que son el positivismo y el empirismo. El positivismo y el empirismo son complicados de explicar, sobre todo el positivismo en cuarto de la ESO, pero básicamente, para que lo entendáis, frente a una filosofía idealista que se basa en el razonamiento, Kant sería, por ejemplo, el fundamental, ¿no? De que no hace falta experimentar, sino que uno puede razonar. El positivismo y el empirismo se basan en la observación de la realidad para ir sacando, para ir extrayendo conclusiones. El método experimental famoso nació aquí. Fijaos, hoy día se utiliza mucho, ahora que estamos con el coronavirus, por ejemplo, ¿no? Se dice, se está sacando una vacuna, ¿qué es lo que se hace? Utilizar el método experimental. Se hace una hipótesis, por ejemplo, este producto, este tipo de fármaco va a reducir los niveles de virus en sangre. Esa es mi hipótesis. ¿Cómo lo compruebo? Cojo, no sé, pues en este caso ratones o lo que sea, y compruebo que esto es cierto. Luego lo pruebo en otra cosa. Cuando yo haga X prueba y me den unos resultados positivos, positivismo, al final podré decir que esto es así. Se basa en la observación y en la experimentación, no en el razonamiento, ¿vale? El razonamiento es necesario, pero la conclusión final se extrae de la comprobación, ¿vale? Esto puede parecer muy absurdo porque lo tenemos muy interiorizado que es así, pero antes de estas dos corrientes filosóficas, muchísimas cosas se hacían de una manera idealista, no comprobable. Bueno, esto ya lo veréis en filosofía, ¿de acuerdo? Pero en este momento afecta mucho. Entonces, ¿en qué afecta el positivismo? Y el empirismo, pues en creer que los personajes, el seno de la vida social, la gente también sigue unas normas de evolución. En esta época, por ejemplo, en lingüística, que es lo que a mí más me interesa, se descubre todas las leyes de evolución fonética. Se descubre cómo del latín X palabras siempre produce y X sonidos siempre producen otro. Esto lo hemos visto en la clase. Cuando yo os pongo formicam y os digo, pues la F al principio siempre deriva en una H. La C, el sonido K entre vocales da G. Pues esas son las leyes que ha seguido el castellano de evolución fonética. Ese tipo de leyes se basan en el empirismo, en el positivismo y en este ansia de que el mundo funciona por reglas. No hay nada azaroso, ¿vale? No hay nada que no tenga una causa y una consecuencia, ¿vale? Y esto es muy importante en el contexto que estamos. Bueno, seguimos. Y luego tenéis por aquí que socialmente y en la ideología política es el momento de, por un lado, se consolida el liberalismo económico. No sé si sabéis lo que es el liberalismo, pero el liberalismo se basa en que el Estado intervenga menos en los precios y en la economía y que el mercado se regule solo. Ahora, por ejemplo, se está diciendo que las mascarillas están subiendo mucho de precio. ¿Por qué? Porque en un sistema liberal, si una cosa
hay poca oferta, y hay mucha demanda, esos precios suben. Eso sería si mantenemos el sistema liberal. ¿Cómo sería un sistema de intervención? Pues lo que va a pasar es que el Estado dice, no, los precios se fijan aquí, porque si no la gente no va a poder llegar. Esto tiene muchísimas derivaciones políticas, pero afectó mucho a liberales y conservadores. Cuidado con esto porque en España tenemos una confusión de términos. Liberal en política en España, sobre todo precisamente a partir de esta época, significa precisamente no ser conservador, ¿vale? Mientras que no ser más, dejar más libertad al individuo, pero por lo mismo también liberal se asocia en muchos casos a la ayuda del Estado a las clases más desfavorecidas, etcétera, etcétera. Las personas liberales normalmente no son liberales económicamente, ¿de acuerdo? Mientras que, curiosamente, en España los conservadores tradicionalmente son liberales económicamente, es decir, no quieren que el Estado intervenga en la economía. Estoy explicando esto de una manera súper sencilla para que se entienda, es muchísimo más complicado y tiene muchísimas más derivaciones profundas, ¿eh? Pero es para que entendáis que cuando se habla de liberal y conservador en política no es lo mismo que liberal en economía. Liberal en economía es otra cosa, ¿vale? Que seguro que un profe de economía lo explicaría mucho mejor que yo. Pero en este momento se está dando el liberalismo. De hecho, aquí en el libro os pone junto a un liberalismo conservador, porque está uniendo los conservadores en política, pues defender a la Iglesia, defender un tipo de matrimonio, defender un tipo de posición ante la vida, con la economía liberal, con no intervenir en el mercado. Mientras que los liberales españoles, políticamente hablando, el romanticismo, muchos serán así liberales en este sentido, libre. En economía no son liberales generalmente, Pues bueno, en este contexto surgirá el marxismo. El marxismo, Marx y Engels, es una teoría política que define lo que es el capitalismo. De hecho, explica lo que es el capital, el money, y qué es la fuerza de producción, quién produce el trabajo, quién gana un beneficio de ese trabajo. Es una teoría compleja, pero el marxismo, a los efectos prácticos, a lo que a nosotros nos interesa en este momento, lo que defenderá es que los burgueses poseen los medios para producir. Tienen la fábrica, tienen las tierras, tienen las tiendas, tienen todo lo que produce cosas. Y el trabajador no tiene nada, pero es el que mantiene a través de estos medios al burgués. El burgués acumula la riqueza y el trabajador es pobre. Pensad que en esta época hay niños de 10 años arreglando máquinas en las industrias porque son los que caben entre los engranajes y mueren a mansalva. No hay seguridad social. La gente, si tiene una enfermedad laboral, no te pagan. Si estás enfermo, no te pagan por quedarte en casa. La esperanza de vida de los pobres era bajísima. Era una sociedad que no cuidaba en nada a las personas, a los trabajadores pobres, porque y entonces el marxismo lo que dice, claro, es que el trabajador es pobre porque no es dueño de las cosas. Por ejemplo, el campesino trabaja la tierra, pero la tierra no es suya y el producto se va a otro. El que trabaja en una fábrica, por ejemplo, él fabrica el coche, pero ni el coche es suyo, ni gana dinero de ese coche, gana un salario bajísimo. Y lo que pretende el marxismo es cambiar esas relaciones. También se habla de un concepto muy interesante que es la alienación, que se utiliza para muchas cosas. La alienación que, vamos a ver, cuando tú haces, por ejemplo, se hace una manualidad, se hace una tarea de las que yo os pongo, si montáis un mural, cuando luego tú lo ves, el producto final, si ha quedado bien, te da alegría, ¿no? Es como, wow, lo que he hecho, ¿verdad? Pero claro, si tú estás en una fábrica poniendo un tornillo en una cinta y jamás ves el producto de lo que tú has hecho, tú te frustras, ¿vale? Te crea una frustración porque no y terminas estando alienado, no alienado, alieno, eres otro, alien significa el otro, ¿no? Alienado, estás absolutamente, no eres consciente de lo que produces, de lo que haces y eso te crea mucha frustración. Entonces, este contexto político, social, económico va a influir mucho en los escritores porque los escritores van a querer contar este mundo. Y eso es lo que vamos a ver. Primero tendremos que conocer un poquito ese mundo para poder ver qué reflejan ellos en la literatura. No sé si hasta aquí se va entendiendo, pero más o menos el contexto literario sería este. Vale, ¿qué etapas tenemos en España en lo que llamamos el realismo en general? En primer lugar,
volvemos sobre 1870. Recordad que en esta época, perdón, Becker y Rosalía están escribiendo. El romanticismo no muere tampoco. Simplemente esta tendencia gana adeptos y es la que se convierte en la hegemónica. Vale, primero tenemos un prerrealismo, lo tenéis aquí, sobre 1850, 49 y 50, por eso os decía la segunda mitad del siglo XX. En 1849 se publica la novela que inicia el realismo, el prerrealismo, que es La Gaviota de Fernán Caballero. Fernán Caballero es un autor súper interesante porque en realidad no es hombre, Fernán Caballero, es un nombre de hombre que se pone la autora, que es Cecilia Boll de Faber. ¿Vale? Que quiere así poder publicar y no tener problemas por su género. Veremos que en esta época ya se siguen consolidando las mujeres escritoras. La Gaviota es heredera del costumbrismo. Ya vimos el costumbrismo y el romanticismo, esto de representar las costumbres de la sociedad. Y a veces tiene una intención moralizante, dice, quiere decir, nos trata de transmitir una serie de enseñanzas, una visión sobre el mundo, ¿vale? Otro autor de este prerrealismo, aparte de Cecilia Boll de Faber, Fernán Caballero, sería Pedro Antonio de Alarcón. Pedro Antonio de Alarcón escribió una novela corta. La novela corta es un género que en España no se ha dado mucho. Son novelas, pero no tan extensas. Son novelas hasta unas 40.000 palabras, se dice, ¿vale? Entre 20.000 y 40.000 palabras, como una cosita así. Y El sombrero de tres picos es una de las grandes novelas cortas del siglo XIX, ¿de acuerdo? El cuento, no lo he dicho, ahora que hablamos de novela corta, también se desarrolla muchísimo en este siglo. Hay cuentos maravillosos, el cuento como género de no extenso, sino 4, 5, 10 páginas, pero desarrollando una historia. El cuento se desarrolla muy bien en esta época. Luego ya el propio realismo, el realismo con todas las letras, comenzaría en 1870 cuando se publica La Fontana de Oro, que es la primera novela realista, puramente realista, de Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós es el escritor del siglo XIX. Es la consagración de la novela, es un escritor prolífico absolutamente, escribió montones de novelas. Se dice que es el segundo tras Cervantes, seguramente en proyección literaria universal. Es uno de nuestros grandes escritores. Ha sido su centenario hace nada y lo vamos a trabajar mucho porque a mí me gusta mucho. Sí que es cierto que siempre ha habido muchísima polémica respecto a si era bueno o no, qué tendencia política. No lo quería nadie, ya lo veréis. No lo quería, lo leía todo el mundo y precisamente por eso mucha gente no lo soportaba. Lo cual es muy desagradable. Un segundo, no corto, pero tengo que cambiar de grupo porque por lo del chat del confinamiento. Si no, luego lo cortaré esto. Aquí. Que luego no entra, no creo que entre nadie, la verdad, pero bueno. A ver, entro aquí. Bueno, pues estábamos con Benito Pérez Galdós, ¿de acuerdo? Benito Pérez Galdós, ya os digo, es uno de los grandes escritores y lo vamos a ver bastante. Ya saludamos, buenos días. Vale, seguimos por aquí. Que pierdo la playlist. Vale, y después de Benito Pérez Galdós, dentro de este momento fundacional del realismo, va a escribir muchísimo también de teoría sobre el realismo. Tenemos a dos grandes escritores, uno me gusta más que otro, Juan Valera y José María Pereda. A mí Juan Valera particularmente, Juan Valera me gusta más, José María Pereda me parece pesadillo. Pero bueno, ya lo veremos tranquilamente. Y por último, tenemos una etapa que se suele englobar con el realismo porque es una derivación, pero que también se trata como movimiento independiente, que es el naturalismo, ¿vale? Que también lo inicia Galdós. Él tiene varias etapas, ya lo veremos, y él tiene una etapa naturalista. 1881, la desheredada, ¿vale? El naturalismo está basado, lo veremos también, en un escritor francés que inicia el movimiento, que es Émile Zola, pone aquí, y tiene tres escritores principales. Galdós, de nuevo, Clarín con La Regenta, que es la gran novela del siglo XIX, la novela más famosa después del Quijote, seguramente, y Emilia Pardo Bazán, que es una de las grandes escritoras de nuestra literatura. Bueno, Rosalía de Castro en el XIX seguramente son las dos más famosas. Y luego añadiríamos a Vicente Blasco Ibáñez, que es un poco más tardío, por edad podría ser del movimiento siguiente, pero es plenamente escribe de una manera muy naturalista, no evoluciona, es un poco como los posrománticos, escribe naturalismo cuando ya se está dando otro movimiento.
¿vale? Esos van a ser los tres autores que vamos a, los autores que vamos a ver en esta parte, ¿vale? Entonces, si os fijáis, todo es narrativa, lo que os he estado diciendo. ¿Qué tenemos en poesía? ¿Qué tenemos en teatro? Pues mirad, en poesía, que es lo que vamos a ver hoy, un segundillo porque tengo aquí mi apunte. Poesía. Vale, ¿qué le ocurre a la poesía? Que se mantiene un poquito el toque romántico. La poesía no hace una evolución tan grande en ese sentido, también porque la poesía romántica seguramente es muy potente, pero se intenta aplicar la idea de explicar la sociedad y fijarse en la realidad directamente. Porque, ay, no lo he dicho, está explicando un poquito qué era el realismo, o sea, el contexto y las fases, pero no he dicho exactamente qué es el realismo. Mira, el realismo lo que se basa es en describir lo más fielmente la realidad. Siempre se pone de ejemplo, aunque todavía no existe como tal, la cámara de fotos. La idea del realismo es, o la cámara de vídeo, es que tú hagas una representación fiel, digna de lo que ves y como narrador te incorpores muy poco a la obra. El realismo va a huir de la imaginación, va a huir de la invención de esto de irse al pasado, como hacían los románticos, aunque Galdós tendrá una obra que tiene que ver con el pasado, pero siempre se intenta poner como presente. Va a intentar describir minuciosamente todos los ambientes y sobre todo el carácter de los personajes. Pensad también que en este momento se está hablando ya muchísimo de la personalidad, de la evolución genética, habíamos dicho. Va a intentar, por eso realismo, ismo significa que tiende a lo real. Lo real no lo podemos, o sea, vamos a ver, lo hemos dicho muchas veces. El libro es real, mientras que mi descripción del libro es una ficción, pero esa ficción vamos a intentar que sea lo más similar, lo más cercana a la realidad, ¿vale? Se va a intentar utilizar un narrador en tercera persona omnisciente, objetivo, que lo conoce todo, que sabe lo que está ocurriendo, que sabe lo que va a ocurrir y que nos lo dice todo de la manera más fiel posible, ¿de acuerdo? Va a ser muy importante también el diálogo, igual que como imagina un guión de cine, ¿no? O una conversación porque representa la manera de hablar de los personajes, su forma de expresarse, define muy bien su personalidad. Y se va a centrar mucho en describir a los burgueses por un lado y al trabajador por otro, y el ambiente de la ciudad, ¿de acuerdo? La ciudad como el sitio donde se producen todos estos cambios. Bueno, ya lo veremos más tranquilamente cuando entremos en Galdós, ¿vale? Ahora me voy a centrar en la poesía. Entonces, sabiendo esto, la poesía lo que va a intentar va a ser añadir esta visión de la realidad y de la sociedad y el lenguaje, que no lo he dicho, el realismo, el lenguaje intenta ser más sencillo, más directo, sin mucho, es huyendo del romanticismo. Si acordáis, el romanticismo intentaba usar muchos recursos literarios, muchas exclamaciones, muchas preguntas, muy exaltado, hasta que llegue Becker va a ser así, ¿no? Y el realismo no, va a intentar ser muy sencillo. El realismo se entiende muy bien. Aparte de alguna cosa de vocabulario, cuando leáis un texto realista veréis que es una expresión súper sencilla, clara, diáfana, muy ordenado, ¿de acuerdo? Las bases del realismo son estas. Bien, entonces, la poesía, como os digo, casa muy mal con esto, porque la poesía es forma, es imaginación, es conocer las cosas desde otra manera. Yo siempre os pongo el ejemplo este de que a ti te deja tu pareja, ¿no? Y te pones a llorar y estás fatal. Y te dicen, oh, pues científicamente hablando, lo que tienes es un exceso de esta hormona y una falta de esta que produce que los lacrimales, y tú lo miras y dices, sí, muy bien, esa será la realidad científica, pero yo necesito otro acercamiento a esto porque estoy fatal, eso a mí no me ayuda, ¿no? Claro, la poesía hace este acercamiento, fuera de lo puramente real, es una manera de conocer la realidad desde otro punto de vista. Claro, el realismo casa mal con esto. Entonces, la literatura, la poesía del siglo XIX, aunque tuvo bastante éxito en un par de autores, pero luego no ha trascendido demasiado. Yo os pondré el librito este de información, por eso os he mandado un mail antes diciendo que no se me dará tiempo a hacer todo hoy, porque entre bachillerato y tal no me ha dado tiempo a avanzar antes, y con bachillerato y tal no me ha dado tiempo a avanzar antes y voy un poco tarde. Pero bueno, la poesía, ¿cuáles son los dos autores principales? Que os pondré la información de los dos.
Uno es Ramón de Campoamor y el otro es Núñez de Arce. Mira, de estos dos poetas, hoy día tienen muy mala fama. Puede que un poco injusta, creo yo, pero esto es una opinión personal. ¿Por qué? Fueron muy famosos. Mi bisabuela, que murió hace muchos años, obviamente, la madre de mi abuela, la que vive, le enseñó a mi abuela, por ejemplo, poemas de Campoamor y de Núñez de Arce y de Gabriel y Galán, que no lo he dicho, perdón, Gabriel y Galán, luego os lo pondré por ahí, que también es muy interesante. Le enseñó poemas suyos porque todo el mundo se los sabía y era como eran grandes poetas muy conocidos, pero ¿qué ocurre? Que, claro, primero los movimientos siguientes lo vieron como una poesía muy sencilla, muy prosaica, con poca forma, ¿vale? Segundo, durante el franquismo, estos dos poetas fueron muy utilizados. ¿Por qué? Porque son poetas que no eran, que no se metían tanto en política como, por ejemplo, o eran tan libertarios como los románticos, como los movimientos que veremos después. Entonces, ¿qué ocurre? Que se les pierden, aunque algunos tienen preocupaciones sociales, pero los críticos luego no le han dado valor a su literatura. Se considera que son pomposos o sencillones o que no tienen mucho trasfondo. Pero tuvieron una importancia en su momento y otros escritores se basaron en lo que hicieron ellos. ¿Vale? Ramón de Campoamor, además de que tiene obras de teatro también y tiene algún escrito más, pero es muy conocido porque inventó, comillas, un género de poemas breves, poemas muy cortitos que llamó doloras. Hay quien dice que las mujeres estaban locas por Ramón de Campoamor, que cuando él entraba, las mujeres se desmayaban a su paso. Bueno, era un señor muy conocido. Es una poesía muy sencilla, que transmite como enseñanzas muy universales, muy básicas, una moraleja que a muchas veces es muy sencilla. Por ejemplo, hay un poema muy famoso que dice: en este mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo es según del color del cristal con que se mira. Si os fijáis, el poema es muy sencillo, muy cortito, habla del perspectivismo, de que depende cómo veamos las cosas, están bien o mal. No tiene mucha complicación. Os pondré algunos ejemplos de él. Normalmente a los alumnos les gusta porque se entiende, ¿eh? Tiene muy poquitos recursos, etcétera, etcétera. Era un poeta muy popular en la época. Como poeta un poco más complicado, más filosófico, tenemos a Núñez de Arce, Gaspar Núñez de Arce, que ¿qué ocurre? Que a este lo que le pasa es que intenta a veces complicarlo tanto para ser un gran poeta que queda un poco vacío. Pero de él había un poema que se llamaba Gritos de Combate y otro que se llamaba La Duda, que se sabía la gente en el 19 de memoria y se lo recitaba a cualquiera. Y otro que se llama El Vértigo, que son como un cuento en verso. Este también era súper conocido. Veremos algún ejemplo suyo para que lo veáis. Y por último tenemos, que no lo he dicho antes porque no estaban los apuntes que estaba mirando, a Gabriel y Galán. Gabriel y Galán es extremeño y es interesante porque es de los primeros, uno de los poetas que intenta introducir su manera de hablar, la realidad social de Extremadura, que es una región que seguramente no había estado apareciendo demasiado, en su poesía, ¿de acuerdo? Él tiene también preocupaciones sociales, desde un catolicismo un poco tradicional, ¿vale? Pero se preocupa por el trabajador, este tema que estábamos hablando, y algunos poemas suyos como El Vaquerillo, o no me acuerdo cómo se llama el otro, pero lo pondré, que es también sobre los trabajadores y los burgueses, se hicieron muy, muy conocidos en esta época, ¿vale? Simplemente, bueno, su poesía al final será superada por el movimiento posterior, porque claro, tuvo la mala suerte que luego va a venir el modernismo, que ya lo veremos, que es una ruptura total y ha tenido un éxito internacional brutal, entonces quedan un poco deslucidos los tres. Bueno, y respecto al teatro, ¿vale? Que este es lo único que vamos a hacer y con esto ya acabo. El teatro de esta época obviamente varía mucho, tenemos teatro conservador, teatro más progresista, pero hay dos personajes fundamentales en esta época. Aparte de eso, antes de hablar de esos dos personajes, Galdós, que escribía de todo, también escribió teatro, tiene una Electra fantástica, que Electra es otro personaje de la mitología que me encantaría trabajar, pero no nos da tiempo a todo.
Pero, ¿qué tenemos? Primero, tenemos una continuación del teatro romántico. El teatro romántico lo hemos estado viendo esta hace nada, tuvo muchísimo éxito, ya lo sabéis. La gente estaba loca con estas obras, a mí me encanta. Y entonces, ¿quién continúa un poco esto, pero maquillado, trabajado de otra manera? José Echegaray. José Echegaray, a mí me gusta mucho este señor, me cae bien, porque demuestra que la ciencia no es incompatible con la literatura. José Echegaray era matemático y algunos de sus libros de teoría matemática fueron pioneros en Europa y descubrieron cosas matemáticas que fueron importantísimas en el mundo científico. Aparte de eso, ocupó muchísimos cargos políticos. Pero lo más interesante es que su teatro que era que era un poco chocante porque a nuestros ojos, porque intentaba ser romántico con realista, lo cual es un poco difícil. Lo que utilizaba más bien el sentimentalismo romántico, los dramas estos del amor insatisfecho, morir por amor, pero en un contexto socialmente normal, no en el pasado, sino en la burguesía de su momento, ¿no? Pues Echegaray ganó el premio Nobel de Teatro, junto a un poeta provenzal, Frédéric Mistral. Ganó en 1904 el Nobel de Teatro, es decir, era muy reconocido en la época. Lo que ocurre es que después se ha perdido el tema. Se ha perdido su teatro en el sentido de que no seguimos viéndolo. Su obra más importante, por la que se dice siempre que se le dio el Nobel, o la más representativa, es el Gran Galeotto. Ya veremos que Galeotto es el que se deja poner los cuernos y lo sabe, ¿no? El marido que sabe que... no, perdón, el Galeotto es el que ayuda a que alguien le ponga los cuernos a otra persona. Bueno, ya lo veremos. Eso, creo que lo he dicho mal. No sé si lo he dicho bien o no. Un segundo. Ya. He dormido fatal hoy, por cierto. Anécdota. Sí, hombre que encubre y facilita una relación amorosa ilícita, sí, me acuerdo. Como un Celestino, digámoslo así. Vale, el Gran Galeotto de Echegaray. Y luego tendríamos en esta época, que tampoco me salen estos apuntes, no sé por qué. Un segundo. Ahora ya estoy dudando de la época. Bueno, es que es un poquito posterior que yo os quería decir. Sí, en esta época, pero ya más tardío, pasa que no lo vamos a ver después porque no nos interesa tanto, tenemos a Jacinto Benavente, ¿vale? Que ya entrará a finales del siglo... él escribe a finales del siglo XIX y entrará en el XX, ya tendrá otra época, ¿de acuerdo? Pero pero es un teatro realista, ¿de acuerdo? Benavente tiene la característica de que también consiguió el premio Nobel de Literatura, ¿de acuerdo? Pero en 1922. Nosotros nos vamos a centrar básicamente en que sepáis que es un autor que reaccionó a este romanticismo que le quedaba a Echegaray. A Echegaray se le ha dicho alguna vez neorromántico y él va a hacer un teatro más realista, ¿de acuerdo? Pero poco a poco va a ir evolucionando hacia otros términos al final de su vida porque él muere en 1954, o sea, él ya vivió la guerra civil, etcétera, etcétera. Pero bueno, que sepáis que en el teatro realista podríamos meter la primera parte de Jacinto Benavente. Vale, pues con esto vamos a acabar esta mini clase sobre realismo y etapas del realismo y género más que vamos a tratar menos en este tema. Habrá algunos ejercicios para que nos introduzcamos en el contexto y en algunos textos de estos autores que estoy nombrando, más pequeñitos, y ya cuando tengamos eso y entendamos bien qué es el realismo, nos meteremos con la narrativa. Espero que no se os haya hecho muy pesado. Yo intento hacerlo como en clase, si es que puedo. Y ahora me lo revisaré todo y pondré algunas cositas por aquí, si eso, para que lo podáis ver mejor. Y nada, que vaya muy bien y esperemos que salga el sol y que podamos ir saliendo pronto a la calle. Vosotros vais a salir antes que yo, me parece, tal como están las cosas. Y un saludo. Chao.